Toma a cualquier judío askenazí, de Nueva York, Tel Aviv, Kiev o Buenos Aires. Solo en Estados Unidos hay unos 6 millones, más que en Israel. Ahora mira su cromosoma Y, una parte especial del ADN que cada hombre recibe solo de su padre y transmite solo a sus hijos varones. Una cadena masculina infinita que no se mezcla con la femenina. Y ese cromosoma Y casi siempre conduce a un mismo punto del mapa, a Judea, al antiguo Levante, a ese mismo Oriente Medio de donde, en teoría, debía haber empezado la historia judía. Ahora toma su ADN mitocondrial, una parte especial del genoma que una persona recibe solo de su madre, de su abuela, de su bisabuela, de una cadena femenina igual de infinita. Y mira a dónde conduce. No conduce a Judea. Aproximadamente la mitad de todos los judíos askenazíes del mundo tienen una línea materna que se remonta a solo 4 mujeres. 4 mujeres que vivieron hace unos 2000 años se convirtieron en las bisabuelas de 10 millones de personas. Pero los genetistas todavía no logran ponerse de acuerdo sobre quiénes eran esas 4 mujeres y dónde vivían. Unos dicen que eran judías que llegaron de Jerusalén junto con sus maridos. Otros dicen que eran romanas, griegas, italianas, convertidas al judaísmo hace 2000 años en el corazón mismo del Imperio Romano. ¿Quiénes son en realidad los judíos askenazíes? Si sus padres vinieron de Judea, ¿de dónde vinieron sus madres? ¿Y por qué la discusión científica sobre esto sigue abierta desde hace 30 años, aunque los investigadores tienen en sus manos miles de muestras de ADN, esqueletos antiguos y métodos de última generación? Hoy vamos a seguir 2 líneas de un mismo ADN, la masculina y la femenina. Empiezan en un mismo punto, se separan durante miles de años y vuelven a encontrarse en la Alemania medieval, en tumbas que los científicos exhumaron hace solo 11 años. Y lo que revelaron esas tumbas desplazó el centro de gravedad de todo el debate sobre el origen de los askenazíes. Empecemos por la línea paterna. En el año 2000, el genetista Michael Hammer y su equipo de la Universidad de Arizona publicaron en PNAS un trabajo que se convirtió en la base de toda la genética judía posterior. Analizaron los cromosomas Y de 1.371 hombres de 7 comunidades judías de todo el mundo, desde askenazíes hasta judíos yemeníes y etíopes, y los compararon con poblaciones no judías de las mismas regiones. El resultado fue casi increíble, para poblaciones que habían vivido completamente separadas durante 1500 años. Las comunidades judías, que nunca se habían encontrado entre sí, separadas por miles de kilómetros y lenguas distintas, resultaron estar genéticamente más cerca unas de otras que de sus vecinos no judíos. Un hombre askenazí de un shtetl polaco, por su cromosoma Y, estaba más cerca de un judío yemení que de su vecino polaco. Y todos juntos formaban un mismo grupo común con palestinos, sirios, libaneses y drusos. Las 3 principales líneas paternas de los askenazíes recibieron en la ciencia las designaciones J1, J2 y E1b1b. Estas designaciones se llaman haplogrupos, grandes ramas del árbol genealógico de la humanidad que los científicos distinguen por marcas características del ADN. Y las 3 líneas askenazíes son de Oriente Medio. Sus raíces se hunden en el antiguo Levante y el creciente fértil, las tierras del actual Israel, Siria, Jordania, Irán y Anatolia, la antigua cuna de la agricultura. La aportación europea a la línea paterna de los askenazíes existe, pero es limitada. Según distintas estimaciones, entre 5 y 23% a lo largo de 80 generaciones de vida en Europa. El aislamiento genético fue casi absoluto. Así que, por la línea paterna, tenemos un consenso científico firme. Los askenazíes forman parte del mundo genético de Oriente Medio. Sus antepasados por línea masculina llegaron de la tierra donde hoy se encuentra el Israel moderno. La historia podría haber terminado ahí, si no fuera por una cosa. Cada persona no solo tiene un padre, sino también una madre. Y cuando los genetistas empezaron a leer el ADN mitocondrial, el que se transmite solo por línea materna, quedó claro que la respuesta a la segunda pregunta era mucho más complicada que la primera. Y con cada nuevo estudio cambiaba. Si el cromosoma Y responde a la pregunta ¿quién fue el padre de mi padre?,
El ADN mitocondrial responde al espejo. ¿Quién fue la madre de mi madre? En 2006, Doron Behar y su equipo publicaron en el American Journal of Human Genetics un estudio que por primera vez mostró algo inusual. Analizaron genomas mitocondriales completos de askenazíes y observaron un patrón asombroso. Aproximadamente la mitad de todo el acervo genético materno de los askenazíes se reducía a solo 4 mujeres. 4 líneas concretas, que en la ciencia recibieron los nombres K1A1, B1A, K1A9, K2A2A1 y N1B2. Estos códigos son solo números científicos para distintas líneas maternas, como los números de vuelo en una pantalla. Detrás de cada código hay una mujer concreta, de la que, a lo largo de 2000 años, descienden millones de personas. 3 de estas 4 líneas pertenecen al haplogrupo K, una al más raro N1B. Prácticamente la mitad de los judíos askenazíes del mundo tiene un ADN materno que conduce a una de esas 4 mujeres. Es una enorme reducción. En la mayoría de los pueblos, el acervo genético materno se reparte entre cientos o miles de líneas antiguas. En los askenazíes, en cambio, 4 mujeres aportan la mitad de toda la población. Eso solo ocurre con un efecto fundador muy fuerte. De un pueblo entero queda aislado un grupo diminuto, y de él descienden, siglos después, millones de personas. Los genes de unos pocos supervivientes se copian una y otra vez hasta volverse típicos de todo el grupo. En los askenazíes, también las líneas paternas pasaron por un cuello de botella. Pero por la línea paterna el origen está claro: Levante, consenso. En cambio, quiénes fueron esas 4 madres y de dónde vinieron se convirtió en el gran misterio de la genética judía. Behar y su equipo compararon esas 4 líneas con bases de datos de Oriente Medio, Europa y el Cáucaso, y concluyeron que esas 4 mujeres probablemente proceden del Levante. Llegaron a Europa junto con los hombres, y aquí su descendencia explotó demográficamente. El cuadro parecía coherente: padres y madres de Oriente Medio. Ambas mitades del genoma apuntan al mismo lugar. Pero había un problema. Las 4 líneas askenazíes son extremadamente raras en cualquier otro lugar. Casi no existen ni en Oriente Medio ni en Europa. Para entender de dónde procedían realmente, hacía falta otra metodología. Y 7 años después apareció. Y lo cambió todo. En octubre de 2013, la revista Nature Communications publicó un trabajo de Marta Costa y Martin Richards de la Universidad de Leeds. Reunieron una muestra de tamaños sin precedentes, alrededor de 1000 muestras de ADN mitocondrial del haplogrupo K procedentes de Europa y Oriente Medio, más una base de 836 secuencias de control askenazíes. Pero lo principal es que aplicaron un enfoque nuevo. Antes los genetistas comparaban frecuencias, dónde aparecía más cada línea. Costa y Richards construyeron un árbol filogenético, una genealogía de las propias líneas de ADN que muestra de cuáles proceden unas y otras. Es como el árbol genealógico de una familia, pero no para personas, sino para genes. La lógica es sencilla. Si una línea askenazí está incrustada profundamente en un antiguo clúster europeo, entonces esa línea es europea. Si está en uno de Oriente Medio, entonces llegó desde Oriente Medio. Y esto es lo que mostró el árbol. Todas las fundadoras quedaron profundamente insertadas en antiguos clústeres europeos. K1A1B1A, la línea askenazí más frecuente, que representa alrededor del 20% de todo el acervo genético, quedó inserta en un clúster de 11.500 años de antigüedad, con ramas italianas, alemanas y británicas. K1A9 y K2A2A1, en clústeres de Europa Occidental y del Mediterráneo de entre 8 y 10.000 años. E incluso N1B2, que en 2006 se consideraba una línea clásica de Oriente Medio, según el nuevo análisis quedó inserta en un clúster europeo con ramas italianas separadas de la línea askenazí hace unos 5.000 años. Según las conclusiones del equipo de Costa, las 4 fundadoras resultaron europeas. Entonces los padres habrían venido de Jerusalén y las madres de Roma. Y cuando Costa y su equipo también analizaron otras líneas maternas más raras, el cuadro se hizo aún más profundo.
Aproximadamente el 90% de las ramas askenazíes estudiadas en cada una de esas líneas adicionales también resultaron europeas. Algunas de ellas se formaron en Europa decenas de miles de años antes, mucho antes de la aparición del pueblo judío. La estimación global, entre 65 y 81% de todas las líneas maternas askenazíes tienen un origen europeo prehistórico. Las líneas de Oriente Medio representan solo alrededor de 8 a 10%. Y entonces surgía la pregunta más difícil de la genética judía. Si los padres vinieron de Oriente Medio y las madres eran europeas, ¿dónde y cuándo entraron esas mujeres europeas en las comunidades judías? La respuesta había que buscarla en el único lugar donde ese encuentro era posible a tal escala. La mayoría de la gente piensa que la diáspora judía empezó en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén. Eso es falso. Las comunidades judías existían por todo el Mediterráneo mucho antes de eso. Ya en el siglo I antes de nuestra era, solo en Roma vivían decenas de miles de judíos, aún más, en Alejandría. Grandes comunidades florecían por las ciudades del Mediterráneo oriental y por toda la Italia meridional. En el siglo I de nuestra era, el judaísmo era una de las religiones de crecimiento más rápido del Imperio Romano. El historiador judío Flavio Josefo, que escribía en la segunda mitad del siglo I, describía la situación en la ciudad siria de Damasco, donde, según él, casi todas las esposas de los habitantes locales se habían convertido al judaísmo. Los autores romanos señalaban con irritación cómo cada vez más ciudadanos del imperio empezaban a guardar el sábado y a evitar la carne de cerdo. El judaísmo se extendía entre todos los estratos, pero, según el testimonio de Flavio Josefo, las mujeres se convertían de manera especialmente activa. Según distintas estimaciones históricas, en el siglo I de nuestra era vivían en el Imperio Romano entre 4 y 7 millones de judíos, posiblemente hasta una décima parte de toda la población imperial. Una parte importante de ese crecimiento se explica no solo por la alta natalidad, sino también por conversiones masivas. Ante todo, femeninas. Y aquí es donde las matemáticas de las dos líneas encajan. Imagina el siglo I de nuestra era. Jóvenes hombres judíos llegan desde Judea a las ciudades romanas, comerciantes, soldados, esclavos liberados. Se casan con mujeres locales, pero según la ley judía, la condición de judío se transmite por vía materna. Esa norma ya estaba consolidada entonces. Por tanto, la esposa local debía convertirse al judaísmo para que sus hijos fueran considerados judíos. Y se convertía. Y su ADN mitocondrial, europeo, romano, italiano, entraba para siempre en el acervo genético judío, junto con el cromosoma Y de su marido, procedente de Judea. Así se formó el desequilibrio sexual que hoy se ve en el ADN. Convertidas al judaísmo, esas mujeres pasaron a formar parte de un pueblo cuyos descendientes, 1000 años después, serían llamados askenazíes. Desde Roma y el sur de Italia, esas comunidades mixtas fueron desplazándose poco a poco hacia el norte. Para el siglo IX, se asentaron en el Valle del Rin bajo la protección de Carlomagno y sus sucesores. Desde allí, ya hablando yidis, los askenazíes avanzarían más lejos, a Polonia, Lituania y Ucrania. Unos cuantos pogromos, fuertes reducciones demográficas, una segunda ola de efecto fundador, y para el siglo XIX, la mitad de los judíos del mundo serán descendientes genéticos de esas mismas 4 mujeres, cuyas líneas comenzaron en la época de los Césares. Es una historia coherente, elegante, casi cinematográfica. Pero en el siglo XXI empezaron a revisarla. Y el primer golpe no vino del laboratorio, sino de debajo de la tierra, en sentido literal. En 2013, el mismo año en que salió el trabajo de Costa, en la ciudad alemana de Erfurt, unos obreros empezaron a reconvertir un antiguo granero del siglo XV en un aparcamiento. La excavadora entró en el suelo y se topó con restos humanos. Debajo del granero había un cementerio judío medieval del siglo XIV. El Consejo Rabínico autorizó a estudiar solo algunos dientes. El equipo de Shai Carmi, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y David Reich, de Harvard, obtuvo ADN de 33 judíos askenazíes medievales. Los resultados se publicaron en la revista Cell en 2022. Estos judíos medievales resultaron genéticamente casi idénticos a los askenazíes modernos.
pero la composición de sus antepasados fue inesperada. Según el modelo más probable, 65% de ancestros del sur de Italia, 19% del Levante y 16% de Europa Oriental. El sur de Italia volvía a ocupar el primer plano. Pero aquí hay un matiz crítico. El propio ADN italiano de ese periodo ya era mixto. En la época del Imperio Romano llegó a Italia un enorme flujo de migrantes desde Oriente Medio, y los análisis de ADN romano antiguo mostraron un componente levantino significativo. Por eso, la parte italiana de los askenazíes ya es una mezcla italo-levantina. Y en 2025, Joseph Livni y Karol Skorecki publicaron en la revista Human Gene un trabajo que reavivó el debate. Fueron por otra vía. Su lógica es esta. Cuando un pequeño grupo fundador vive dentro de una gran población circundante, inevitablemente absorbe líneas maternas ajenas mediante matrimonios y conversiones. Las líneas absorbidas entran en el acervo genético como ejemplares aislados. En cambio, las verdaderas líneas fundadoras, a lo largo de los siglos, se copian muchas veces a través de generaciones de hijas y aparecen en decenas y cientos de copias. Livni y Skorecki calcularon esta proporción en los askenazíes. El resultado fue: menos de 15% del ADN mitocondrial askenazí es absorbido. El resto son líneas fundadoras. De ahí su conclusión. Si la absorción aportó solo 15%, la hipótesis de que el acervo materno askenazí es en su mayoría europeo, asimilado por las comunidades, no se sostiene matemáticamente. Las líneas fundadoras debieron llegar ya desde Oriente Medio, junto con los hombres. El equipo de Costa replica que la absorción, al principio de la historia de una población, y la absorción 1000 años después son fenómenos distintos, y que la metodología de Livni solo ve la segunda. Pero el debate, que ya dura 30 años, no está cerrado. Las dos mitades de un mismo genoma cuentan dos historias distintas. El cromosoma Y lleva con seguridad a Judea. El ADN mitocondrial, según a qué genetista preguntes, unas veces al Roma costera y otras de vuelta al Levante. Pero ambas historias son verdaderas a la vez. Porque en el caso de los askenazíes, la propia frontera entre europeo y de Oriente Medio es falsa. La Roma del siglo I ya era una mezcla. El ADN italiano de esa época ya contenía una huella levantina. Y las 4 mujeres de las que desciende la mitad de los askenazíes del mundo pudieron ser judías llegadas de Judea, o italianas convertidas al judaísmo, o, muy probablemente, ambas cosas al mismo tiempo. Si eres un judío askenazí, en tu genoma están escritas ambas mitades de esta historia. El cromosoma Y, llegado de la tierra entre el Jordán y el mar. El ADN mitocondrial, cuyo rastro los científicos buscan unas veces entre el Tíber y el Vesubio y otras de vuelta a las orillas de Galilea. 2 caminos que se encontraron una vez hace 2000 años y ya nunca pudieron separarse. Tus padres vinieron de Judea. Tus madres siguen siendo objeto de debate. Y precisamente ese debate, y no su resolución, es la verdadera historia de los askenazíes.